Buenos días, bienvenidos al acto de toma de posesión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. El secretario general de Presidencia, don David González Gil, procederá a la lectura del decreto de nombramiento del vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, don Abel Bautista Morán, quien jurará o prometerá el cargo tras la lectura del decreto. Decreto de la Presidenta de 13/2026 de 29 de abril por el que se dispone el nombramiento de don Abel Bautista Morán como vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencia de la Junta de Extremadura. En virtud de lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011 de 28 de enero de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los artículos 13.e y 32.2 de la Ley 1/2002 de 28 de febrero del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el nombramiento de don Abel Bautista Morán como vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencia de la Junta de Extremadura. Mérida, 29 de abril de 2026, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. A continuación, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, procederá a la lectura de los decretos de nombramiento de los distintos consejeros y consejeras, quienes jurarán o prometerán el cargo tras cada lectura. Decreto de la Presidenta 12/2026 de 29 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don Óscar Arturo Fernández Calle como vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura. Mérida, 29 de abril de 2026, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, con lealtad a Su Majestad el Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Decreto de la Presidenta 14/2026 de 29 de abril, por el que se dispone el nombramiento de doña Elena Manzano Silva como consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social de la Junta de Extremadura. En Mérida, 29 de abril, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, con lealtad a Su Majestad el Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Decreto de la Presidenta 15/2026 de 29 de abril, por el que se dispone el nombramiento de doña Mercedes Morán Álvarez como consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura. En Mérida, 29 de abril, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, con lealtad a Su Majestad el Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, así como mantener secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno.
Decreto de la Presidenta 16/2026 de 29 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don Guillermo Santamaría Galdón como consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura. En Mérida, 29 de abril de 2026, la presidenta de la Junta, María Guardiola Martín. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura. Con lealtad a Su Majestad el Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, así como mantener secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Decreto de la Presidenta 17/2026 de 29 de abril, por el que se dispone el nombramiento de doña Sara García Espada como consejera de Salud y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura. Mérida, 29 de abril de 2026, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Salud y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura, con lealtad a Su Majestad el Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, así como mantener secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Decreto de la Presidenta 18/2026 de 29 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don Juan José García García como consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta de Extremadura. En Mérida, 29 de abril de 2026, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta de Extremadura. Con lealtad a Su Majestad el Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, y así como mantener secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Decreto de la Presidenta 19/2026 de 29 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don Laureano León Rodríguez como consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura. En Mérida, 29 de abril de 2026, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Cultura, Turismo y Deportes, con lealtad a Su Majestad el Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Decreto de la Presidenta 20/2026 de 29 de abril, por el que se dispone el nombramiento de doña Sandra Victoria Valencia Ramos como consejera de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura. En Mérida, 29 de abril, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Educación y Formación Profesional, con lealtad a Su Majestad el Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, así como mantener secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Decreto de la Presidenta 21/2026 de 29 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco José Ramírez González como consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura. En Mérida, 29 de abril de 2026, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Infraestructura, Transportes y Vivienda de la Junta de Extremadura. Con lealtad a Su Majestad el Rey,
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. A continuación, toma la palabra la presidenta de la Junta de Extremadura, doña María Guardiola Martín. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí. Si no es útil para la ciudadanía, no debería llamarse política, porque la política es gestión y es esfuerzo colectivo, porque la política es escucha, es rigor, es pausa en la agitación y es certeza en el ruido, porque la política es, sobre todas las cosas, respeto. Respeto a los ciudadanos que representamos, a todas esas personas que han puesto en nuestras manos sus esperanzas, sus expectativas, su confianza. Respeto a las instituciones y respeto a nosotros mismos, que somos lo que somos y estamos donde estamos porque así lo ha querido Extremadura. Este Gobierno será el Gobierno de los hechos frente a las palabras. Este Gobierno será el Gobierno de la valentía frente al conformismo. Este Gobierno será el Gobierno del futuro frente al pasado. Este Gobierno va a ser el Gobierno de todas y de todos. Nosotros creemos en una política seria, una política a la medida de nuestra región, con los pies en el suelo y con la verdad por delante. Creemos en una política plural, que base su fuerza en el debate y en el encuentro y que huya del insulto y del desprecio, que construya desde la unidad y que tenga sensibilidad y cercanía. Hace 3 años Extremadura pidió un cambio de rumbo, un cambio que vamos a continuar. Vamos a seguir con ese mandato que fue refrendado en las urnas el pasado mes de diciembre. Hoy comienza una nueva etapa dentro de ese camino, una etapa de ambición, de estabilidad y de responsabilidad, una etapa para cimentar aquello que funciona y emprender nuevos proyectos. Este lugar en el que nos encontramos, este lugar que hoy nos acoge, tiene un sentido muy especial, porque aquí reside la confianza de un pueblo. Y cada piedra de esta casa, cada sala, cada despacho, cada puerta que se abre cada mañana, tiene una razón de ser, y es el bienestar de la gente, de los que madrugan, los que levantan las persianas de sus negocios, los que cuidan, los que enseñan, los que sanan, los que siembran, los que emprenden, los que sostienen nuestra tierra. Y es a ellos a los que nos debemos. Y por eso hoy quiero agradecer, quiero dar las gracias a los consejeros y a las consejeras que asumen esta responsabilidad. Gracias por dar este paso y gracias por aceptar una tarea que es exigente, pero que es muy hermosa y a la vez difícil, porque gobernar no es ocupar un sillón ni mantener una cartera. Gobernar es responder, gobernar es mirar de frente los problemas y estar donde el dolor hace acto de presencia y donde la reclamación se eleva con nitidez. Gobernar es no esconderse detrás de las excusas, gobernar es dar la cara, gobernar es saber que detrás de cada expediente, que detrás de cada petición hay una persona, una familia, un municipio, una empresa y un trabajo pendiente. Yo quiero un Gobierno unido, quiero un Gobierno que sepa trabajar en equipo, un Gobierno que no confunda la prudencia con la resignación ni la firmeza con la imposición. Necesitamos un Gobierno que piense, que escuche, que ejecute y que rinda cuentas. Un Gobierno que sepa ganarse la autoridad a diario, y eso solo se hace con humildad y con resultados. A partir de hoy, cada uno de los consejeros que toman posesión va a representar una parte esencial de Extremadura: la salud, la educación, la dependencia, el campo, la vivienda, el empleo, la economía, la cultura, el territorio, las infraestructuras, la igualdad de oportunidades, la vida de nuestros pueblos. Y esto no son áreas aisladas, forma todo parte de una misma idea, y es que Extremadura funcione. Nosotros hemos venido a mejorar nuestra tierra, hemos venido a recordar que esta región
puede competir, puede crecer, puede atraer talento, puede crear empleo y puede ofrecer proyectos de vida a nuestros jóvenes. Ese es nuestro compromiso y yo estoy convencida de que lo vamos a conseguir con el trabajo de todos. Y vamos a estar unidos. Este va a ser un único Gobierno con un empuje común, bien engrasado, que no va a perder el tiempo en provocaciones ni en debates impostados, porque Extremadura está por encima de los partidos y de las ideologías. Y, por supuesto, vamos a escuchar al que piensa diferente y vamos a defender lo que somos y todo aquello que queremos aquí en Mérida, en Madrid, en Europa y donde haga falta. Nos esperan años intensos, nos esperan desafíos, decisiones, nos espera mucho trabajo, pero eso es una muy buena noticia porque es el trabajo lo que dará la medida de este equipo y de este Gobierno. Os pido entrega, os pido que piséis la calle, que escuchéis, que no os alejéis nunca de la realidad. Os pido que cada decisión tenga detrás una razón y que cada palabra dada tenga un compromiso serio y, por supuesto, realizable. Extremadura nos ha otorgado su confianza y ahora nos toca a nosotros estar a la altura de lo que merece nuestra tierra. Muchas gracias. Para finalizar el acto, se realizará una foto de familia de todos los miembros del Consejo de Gobierno en este mismo claustro. Muchas gracias a todos por su asistencia.